96.5. 7:44 minutos. Anunciar que el expresidente Hipólito Mejía ya se encuentra en los estudios de Radio Cadena Comercial. En estos momentos está haciendo un recorrido por todas las emisoras del circuito Radio Cadena Comercial y Procomunicaciones en compañía del presidente de estos circuitos, el principal empresario radiofónico del país. Sí, señor. Y cuidado si de América Latina. Cuidado. Yo creo que nos estamos quedando cortos con la de América Latina. Sí, ¿Qué tú crees, Víctor? Sí. Víctor, no es el principal, o pongamos uno de los principales de América Latina. Evidentemente. Gracias, Víctor. Víctor Gómez Casanova. Evidentemente, un fuerte abrazo para nuestro querido don Antonio Espaillat y doña Montserrat de Espaillat y toda la familia de esta Radio Cadena Comercial, que es un holding, un circuito de emisoras. Y nosotros estamos aquí en el Sol de la Mañana en la emisora Sol 106.5 FM. Muy buenos días para todos. Hoy martes 22 de agosto del año 2017, tal y como decía Julio Martínez Pozo, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, ya está en nuestros estudios para ser entrevistado en nuestro programa a partir de las 8 de la mañana, en unos minutos, que es la primera vez, la primera vez en estos 5 años y medio que vamos a cumplir, que el expresidente Hipólito Mejía, buenos días, presidente Mejía, pues se presenta para ser entrevistado por este grupo de comunicadores que integramos el Sol de la Mañana. Muy buenos días para él y para todos ustedes. Quiero, antes de iniciar la entrevista con el expresidente Hipólito Mejía y uno de los principales líderes del Partido Revolucionario Moderno, referirme brevemente al comunicado que fue emitido por los miembros de la Junta Central Electoral con respecto a lo que tiene que ver con el periodo de campaña electoral, a propósito de que ya empiezan a promoverse candidaturas y empiezan a presentarse figuras con distintos objetivos dentro de diferentes partidos políticos, aspirando a diferentes posiciones, pero sobre todo en la carrera presidencial. Ustedes saben que las elecciones del año 2020 tienen la característica de que después de la reforma a la Constitución del año 2010, no la del 2015, porque la del 2015 tocó solamente lo relativo a la reelección presidencial, pero la reforma a la Constitución del año 2010 establece la unificación de las elecciones a nivel congresual, a nivel municipal, junto con el nivel presidencial, que ustedes recordarán que en la reforma constitucional del 94, después del Pacto por la Democracia, se dividieron y entonces teníamos elecciones congresuales y municipales cada 2 años después de la elección presidencial. Entonces se eligió al presidente Leonel Fernández en el 96 y entonces después las congresuales y municipales del 98. Después se eligió al presidente Hipólito Mejía en el 2000 y entonces las elecciones congresuales y municipales del 2002. Después el presidente Fernández resultó electo en el 4 y vino las elecciones congresuales y municipales del 6. Leonel Fernández se reelige en el 8 y entonces las elecciones congresuales y municipales del 10 tuvieron un periodo excepcional de 6 años a través de esa reforma a la Constitución del 2010 para entonces unificar de nuevo las elecciones congresuales y municipales a partir de este año pasado, 2016, después de que en el 2020 van a ser por diferencia de 2 meses, 3 meses, porque las elecciones municipales para elegir alcaldes, directores de distritos municipales, vicealcaldesas o vicealcaldes y regidores y vocales serán en febrero del año 2010 y entonces el nivel congresual y el nivel presidencial se mantiene para el tercer domingo del mes de mayo del 2020. Entonces, ¿cuáles son las aspiraciones que tenemos? ¿Ustedes han escuchado que algún dirigente político ya está motorizándose o está preparando equipos de apoyo para aspirar a alguna alcaldía, para aspirar a alguna diputación, para aspirar a alguna senaduría, para aspirar a ser director de algún distrito municipal? Evidentemente que no. Los proyectos presidenciales que se avecinan y los que empiezan a promoverse son los proyectos de candidatos o de precandidatos a la presidencia que aspiran a ser candidatos. Pero se está dando en todos los partidos políticos. En el caso del PRM, y aquí está el expresidente Hipólito Mejía, no habían pasado las elecciones del año 2016
siendo Luis Abinader el candidato presidencial por el PRM, cuando muchos de los seguidores del expresidente Hipólito Mejía decían, nosotros ya esta la tenemos perdida, lo que tenemos es que trabajar para el 20 con Hipólito Mejía. Y no lo decían públicamente por un asunto de delicadeza, pero siempre demostraban su lealtad y su solidaridad con que el candidato fuera Hipólito Mejía, no Luis Abinader. Pero después que pasaron las elecciones, gente que apoyó a Luis Abinader dicen, no, ya Hipólito Mejía fue presidente y es ahora a nosotros que nos toca por un tema de relevo y ya el presidente Mejía ya fue y ahora nos toca a nosotros. Eso es en el PRM. Pero si nos vamos al Partido Reformista, encontraremos una situación similar. Kiki Antún es el presidente de ese partido y promueve sus aspiraciones a la presidencia con un grupo de sus seguidores. Y Tobí Sonó dice, no, yo soy el que debo ser el candidato del Partido Reformista. Donde más se presenta ese tipo de situaciones es a lo interno del PLD, donde seguidores del expresidente Leonel Fernández dicen, bueno, se modificó la Constitución en el 2016 y se religió Danilo Medina, pero ya en el 20 no nos puede nadie impedir que Leonel sea el candidato. Pero entonces otro grupo promueve que se relija el presidente Danilo Medina y que haya una nueva repostulación del presidente Danilo Medina. Y hay otros que establecen que no deberían ser ni el expresidente Fernández ni el presidente Medina, porque ya fueron presidentes los dos, y que entonces deben surgir nuevas figuras a lo interno del PLD. El único partido que más o menos tiene su situación en ese punto tranquila, sin mayor contradicción y definida en cuanto al liderazgo de lo que pudiera ser una eventual candidatura a la presidencia, es el PRD con el ingeniero Miguel Vargas, pero entonces tiene también la situación de que al estar aliado al Partido de la Liberación Dominicana, muchos analistas, incluyendo también dirigentes del propio PRD, señalan, sí, pero entonces tenemos que esperar porque qué va a pasar con el tema de la alianza. De manera que de cara al 20, todavía el panorama luce indefinido y es lógico que así sea porque estamos a casi 3 años del proceso electoral, pero sin embargo empiezan a promoverse aspiraciones y por eso la Junta Central Electoral arranca con un comunicado, y digo arranca porque ellos están relativamente nuevos en sus posiciones, y dicen hay que controlar las aspiraciones y hay que moderar lo que es el espacio del calendario de aspiraciones. Pero entonces, ¿qué resulta? Que la ley electoral vigente, la ley 275-97, no establece, aunque sí en otros países, por ejemplo en Brasil, usted saca una ficha antes de que la proclama del Tribunal Electoral deje abierto el proceso. No solamente una multa, Eury, lo inhabilitan para poder ser candidato para ese proceso electoral. En Paraguay hay un sistema parecido, en México también, pero aquí en República Dominicana la ley establece que la Junta Central Electoral publicará la proclama y que una vez publicada esa proclama, se abren las aspiraciones por la carrera a la presidencia, pero no establece esa ley electoral que si algún candidato o candidata decide hacerlo antes de la publicación de la proclama, exista algún mecanismo mediante el cual usted pueda ser sancionado o evitar que usted lo haga. Aunque, Víctor, en el caso de Brasil, nosotros vemos al expresidente Lula recorriendo Brasil y promoviendo su candidatura para el 2019. Claro, eso no significa que esté desarrollando mediáticamente ni a través de promociones publicitarias su candidatura. Eso es lo mismo que hace Hipólito Mejía en Santo Domingo, en República Dominicana. Sí, porque ¿cuál es la ventaja? Y Leonel Fernández también, aunque en menor medida, porque Leonel Fernández tiene un perfil internacionalista. Y entonces los dos expresidentes que tenemos, Hipólito Mejía y Leonel Fernández viaja más hacia el exterior que hacia el interior. Sin embargo, Hipólito Mejía viaja más al interior que al exterior. Entonces, en sus condiciones de expresidentes, tienen la libertad, tienen patente de corso para poder opinar y para poder referirse a diversos temas en su condición de expresidente. Por eso, cuando a Hipólito Mejía se le entrevista o se le pide algún tipo de declaración, por lo general se le hace sobre algún tema de actualidad nacional, claro, y sus declaraciones ocupan grandes titulares. Al expresidente Fernández también, pero el expresidente Fernández mantiene una posición de declaraciones públicas de mayor discreción, opina menos, y cuando opina lo hace sobre temas internacionales o escribiendo artículos. Hipólito Mejía en eso es más espontáneo en términos de su temperamento extrovertido. Pero a lo que quiero, para ir concluyendo, es referirme a la contradicción que se presenta entre la publicación del comunicado que hace la Junta Central Electoral llamando a los partidos políticos y a los líderes políticos a cerrar o a suspender cualquier tipo de promoción de aspiraciones, lo que pudiese interpretarse como si fuera una especie de
censura o como si fuese una especie de bozal para que se puedan expresar las aspiraciones y eso pudiera interpretarse como un asunto que va en contra de la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo se soluciona eso que la Junta Central Electoral está proponiendo en su comunicado? Con el estudio de la ley de partidos políticos y el código electoral y la reforma de la ley electoral, porque nosotros tenemos una ley electoral de hace ya 20 años que está desactualizada, es del 97, estamos en el 2017. Empezando porque esa ley electoral fue creada cuando la Constitución prohibía la reelección presidencial, hoy la permite, entre otras situaciones que hay que estudiar. Entonces, más que un llamado de la Junta Central Electoral a suspender el proselitismo, yo creo que lo que debe hacer la Junta Central Electoral y el Congreso Nacional, sobre todo la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley de partidos políticos, es acelerar ese proyecto de ley y dejar establecido dentro de ese proyecto de ley lo que serían las atribuciones o las capacidades que pudieran tener los partidos y los candidatos para regular el tiempo y la forma en que deberían ser promovidas sus aspiraciones. Bueno, son las 7:55 minutos. Nosotros ahora hacemos una pausa. Cuando retornemos, vamos a iniciar la conversación de inmediato con el presidente Hipólito Mejía. El expresidente Hipólito Mejía, señor. Un hombre caracterizado, caracterizado por la puntualidad. Que por primera vez, tenemos 5 años y medio y es la primera vez. La primera vez. Y hay que decir que esta era la oficina de él, aquí era que estaba. Julio Martínez Pozo y yo vinimos hace como 7 años a visitarlo, aquí mismo, a este sitio donde hoy lo vamos a entrevistar. Bueno, haciendo el recorrido que hacía. Dice el presidente Mejía que fue que lo regaló Se la llevé a Veracruz. Haciendo el recorrido por las oficinas, me imagino que con don Antonio Espaillat estaba viendo la comparación entre lo que era antes su comando de campaña hace 5 años y lo que es hoy este circuito de emisoras. Permíteme saludar al doctor Eddie Olivares, que es el vocero del expresidente Hipólito Mejía. Tiene cansadito. Al diputado Wellington Arnón. En 3 semanas. Al general Carlos Díaz Morfa y a Miguel Farú, entre otros que están por aquí acompañando. Ahí está. Y Pepe Goico. Pepe está aquí también. Míralo allá. Que te demostró que lo que iba a pasar con, te lo digo, te demostró que iba a pasar con lo de Odebrecht. No, lo que pasa es que está delgado, míralo ahí. No es Pepe, no es el hijo de Pepe. Pepe nunca ha sido de la secreta. Yo no entiendo por qué está. Bueno, vamos a la pausa. Cambio y fuera. Vamos a trabajar.